Los principios de la bioética. En este video hablaremos sobre los principios de la bioética frente a la postura de los anglicanos, además de cuál es su posición frente al aborto. Para comenzar y para entender bien, te diremos qué es la religión anglicana. Los anglicanos es una confesión cristiana establecida en Inglaterra oficialmente desde el siglo XVI. También es llamada la Comunión Anglicana y responde al liderazgo espiritual del arzobispado de Centurby. La palabra anglicana literalmente significa Inglaterra, entonces puede llamarse también la Iglesia de Inglaterra. Los cambios más significativos con la Iglesia Católica son la eliminación de la obligatoriedad del celibato sacerdotal, es decir, que ellos van a poder tener una pareja y una familia, la admisión del sacerdocio femenino y la admisión del matrimonio homosexual. Ahora sí, te hablaremos sobre los principios bioéticos de los anglicanos. La Iglesia anglicana apela a la guía de la Escritura, la tradición y la razón. La Escritura es el testigo definitivo de los acontecimientos que yacen en el corazón de la fe cristiana. La religión hace énfasis en la disposición para entrar al diálogo con la ética y para encontrar ideas comunes con otras religiones o con otras tradiciones éticas que no sean religiosas. Uno de los mayores exponentes del pensamiento moral anglicano es Joseph Butler, que expresó los 15 sermones y ofreció a los miembros de la judicatura en la Capilla Rolls en 1726. Él identifica los tres tipos de acción de estos principios que son el amor propio, la benevolencia y la conciencia. El amor propio frío, o autointerés ilustrado como suele llamarse hoy, permite a los seres humanos mirar más allá de sus impulsos inmediatos y planear metas a largo plazo con el propósito de maximizar la felicidad. La benevolencia controla las afecciones y aversiones, rechazo, hacia otros. Es propio de los seres humanos cuidar de los otros. Este principio no se contradice con el anterior. De hecho, la práctica de la benevolencia puede conducir a una mayor felicidad como resultado a largo plazo. La conciencia es la capacidad de la reflexión moral. De algún modo representa el bien de la vida humana. En cualquier jerarquía de principios, la conciencia debe estar en primer lugar. Hapgood, un sacerdote anglicano que más tarde se convertiría en arzobispo, compara estos tipos de acción con los principios de la ética biomédica de Bouchman y Childress, que son no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Te lo explicaremos a continuación. Autonomía se basa en respetar la autonomía de las personas, significa respetar su integridad como individuos libres y responsables, capaces de tomar decisiones sobre su propio futuro, respetar sus intereses y tratarlos desde el supuesto de que ellos saben mejor que nadie cuáles son sus intereses y respetar su conciencia, entendida como expresión de la integridad de la persona. Sobre esta base hay fuertes argumentos para decir que, por ejemplo, los pacientes pueden rechazar el tratamiento de soporte vital cuando es claro que no se puede esperar ningún beneficio, cuando la vida misma se ha vuelto demasiado pesada. Pero está la eutanasia, que contiene más que eso, pues requiere a otra persona que acabe con la vida. Si hay límites dados por Dios a la autonomía, han de estar aquí, en la aceptación continua del regalo de la vida misma. Entonces, la vida personal no es una posesión solitaria, incluso el individuo más aislado está relacionado con los otros a través del mero hecho de existir como ser humano. La autonomía completa es un sinsentido, pues lleva al individualismo, que es la negación de la moralidad. La vida humana florece en dependencia con realidades que están fuera de ella. La beneficencia y no maleficencia. Estos son dos principios que van juntos. Butler acentuó la relación entre los principios morales y sus consecuencias actuales en términos del bienestar humano. Él prescribe la benevolencia, pero la limita a la justicia y la veracidad. Dice, la necesidad de veracidad nos puede alertar del peligro de la benevolencia que se desliza en el sentimentalismo o en esa sobreprotección hacia otros que al final los despoja de su dignidad. Entonces, la maleficencia, por otro lado, no es necesariamente el resultado de la malevolencia. El daño puede producirse a veces como un resultado de buenas intenciones,
Por ello, el juicio moral referido a las consecuencias de una acción determinada no puede tratar sobre la beneficencia o maleficencia, sino sobre la naturaleza de las personas y sobre las relaciones de confianza que pueden haber entre ellas. Justicia. En los cuidados de la salud, la cuestión de la justicia se centra principalmente en la distribución de recursos. Como hemos visto, Borlo prescribe la benevolencia dentro de los límites de la justicia. Es consciente de que es imposible amar a la humanidad en su totalidad, por eso entiende la frase de ama al prójimo como ama a aquellos con los que te encuentras. Hay temas más amplios en juego en un sistema de cuidado de la salud costeado por el Estado. En el Reino Unido, la accesibilidad de los servicios nacionales de salud a todos y la igualdad de tratamiento dentro de él son considerados por muchos como los principales indicadores de la justicia social. La justicia también nos recuerda que el bienestar de la población, como todo, no debe olvidarse nunca. Pero el pensamiento anglicano tiende a afrontar estas cuestiones desde la comunidad local, donde las personas se comunican unas con otras cara a cara. Habiendo visto los principios de la bioética comparados desde el punto de vista anglicano, vamos a ver cuál es su postura frente al aborto. La ley del aborto británica de 1967 fue debatida por el Parlamento, tanto en la Cámara de los Lores como en la de los Comunes, y los obispos de alto rango, que participaron plenamente en debates públicos sobre este tema del aborto, legalizándose efectivamente para todo, mujeres dentro del primer trimestre y con motivos suficientes, para algunas mujeres más allá del primer trimestre. Podría establecerse razonablemente que existía una amenaza para la vida o para el bienestar de la madre, y por lo tanto inevitablemente para su salud. Si se viera obligada a llevar al término al niño y darlo a luz, y ya en nuestro punto de vista es que para llegar a esta conclusión, su vida y bienestar deben verse integralmente conectados con la vida y con el bienestar de su familia. Puede verse que en esta cita el concepto social de bienestar se consideró como parte de la salud de la mujer y que también se incluyeron las preocupaciones sobre el bienestar de su familia. La ley del aborto británica de 1967 utilizó los términos salud física o salud mental de la mujer en lugar de bienestar y se refirió a la salud física o mental de cualquier hijo existente de su familia. Esta religión mantiene relaciones amigables con la católica. Tienen doctrinas liberales respecto al aborto y a la anticoncepción. La Iglesia anglicana permite el aborto hasta las 28 semanas de la concepción. Consideran que Dios nos dio el poder de ser co-creadores. A partir de los 14 días de la concepción, puede considerarse el producto como un embrión. La Iglesia metodista es del criterio de que después de una profunda meditación y de rogar a Dios que los ilumine, si la mujer lo decide, puede abortar. Estas iglesias consideran que la definición del momento del inicio de la vida humana es una cuestión que no está establecida y que se debe permitir a la mujer ejercer su libertad personal y seguir sus creencias morales y religiosas. Que el bienestar de la mujer es una prioridad sobre el bienestar del feto y que la legalización del aborto asegura la salud de la madre. Incluso Arturo Carrasco, sacerdote de la Iglesia anglicana, consideró que el aborto tendría que ser atendido como un reto de salud pública, no como un problema penal. Mucho tiene de desafiante para la mujer enfrentar esta decisión como para además darle un cargo penal. Sin embargo, la mayoría de estas iglesias abogan por que el aborto se realice en circunstancias especiales y que no se debe ser usado como un método anticonceptivo. Los puntos de vista sobre el aborto que tiene la Iglesia anglicana pueden ser mixtos entre los creyentes. El aborto puede aceptarse en algunas circunstancias limitadas si se considera que es la opción más preferible. En estas circunstancias se fijará en el factor de calidad de vida de la mujer, si ésta se podría ver muy afectada, entonces se permitiría el aborto. La Iglesia anglicana también cree que toda vida es preciosa y es un regalo de Dios, por lo que debe ser protegida. Ahora, esto es lo que opinamos del tema. Estamos a favor del aborto, ya que con ello se podría reducir en gran magnitud los niños abandonados, ya sea por falta de recursos económicos, ya sea porque haya sido víctima de una violación o porque el feto tenía una malformación, o simplemente porque la madre se consideraba muy joven y no tenía los recursos necesarios y tampoco las bases para poderle dar una calidad de vida al niño. Por otro lado, también se evitaría que muchas mujeres mueran en los lugares donde se realizan abortos clandestinos.
En otros casos, en donde se presentan problemas psicológicos a raíz de que la mujer no está preparada para ser madre. También opinamos que debería ser viable realizar el aborto donde el feto aún no se ha desarrollado para así no tener una madre frustrada ni un niño infeliz. Apoyar el aborto no significa querer abortar, ni tampoco que estás obligando a otras que lo hagan. Lo que se busca es evitar que las mujeres mueran en clínicas clandestinas y evitar la maternidad forzada. La maternidad es algo hermoso cuando lo deseas, no cuando te obligan.